y coordinadores de las oficinas diocesanas de educación católica de nuestro querido país, bienvenidos sean. Ante todo, hago llegar el saludo de nuestra Comisión Central de la Oficina Nacional de Educación Católica. Reciban los saludos del Monseñor Ricardo García, Obispo de Educación, de Padre Richard Santos, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Cultura y Bienes Culturales, y del licenciado Alfredo León Sánchez, director de la Oficina Nacional de Educación Católica. Para iniciar nuestro webinar, nos encomendamos a Dios con la oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor y la Virgen María nos acompañe en este momento y todos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros caer en la tentación. Líbranos las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con las disculpas del caso, soy la hermana Bernardina Molina González, coordinadora de la Oficina Nacional de Educación Católica, quien en esta oportunidad les acompañará. La ejecución del webinar será de 6 a 7, ya nos pasamos un poquito de la hora. Daremos algunos minutos para las preguntas y intervenciones. El webinar que se va a llevar a cabo en esta oportunidad es con el tema Acompañamiento espiritual del docente de educación religiosa. En el desarrollo del webinar nos acompaña Padre José Miguel Villaverde, sacerdote de la Sociedad de San Pablo. Él es nacido en Lima. Tiene 8 años de vida religiosa en la congregación de la Sociedad de San Pablo. Recientemente ordenado sacerdote. Su desempeño como misionero, primero en Colombia, en Paraguay y actualmente en Argentina. Es licenciado en Teología Sistemática y profesor de Ciencias Teológicas por la Universidad Católica de Argentina. Egresado en Gestión Editorial por el Instituto de Artes Gráficas Gutenberg de Argentina. Actualmente director editorial de San Pablo, Argentina. Colaborador externo de las parroquias Virgen de las Gracias y Nuestra Señora de Fátima en la diócesis de San Isidro en Argentina. Le damos la bienvenida y con ustedes, Padre José Miguel Villaverde. A usted la palabra, Padre. Gracia y paz en Cristo. Saludos, queridos hermanos, hermanas en el Señor. Un gusto poder encontrarme con ustedes también en este mes patrio, en este mes en el cual nos sentimos agradecidos de nacer en el suelo peruano, de trabajar en él y de llevar adelante nuestra fe en esta tierra tan ensantada, como dice el Papa Francisco. Una tierra que se prepara también junto con toda la Iglesia universal
en ese camino sinodal que es fruto del Espíritu Santo, fruto también de los signos de los tiempos que nos acompañan. Es lindo que en esta ocasión los presentes en el Zoom sea mucha gente del sur del país, gente de Caravelí, gente de Camaná, gente de lugares que todavía tengo la deuda de conocer, gran parte de mi país con toda su riqueza cultural, con todas sus situaciones también eclesiales, docentes, etcétera. Y claro, tenerlos a ustedes presentes me hace soñar pues de nuevo con mi Perú, me hace tener presentes los rostros de todos nuestros queridos docentes a lo largo y ancho del país. El tema que me encargaron a mí propiamente es un tema que urge porque nos ayuda a nosotros a ubicarnos y a tener la práctica del caminar juntos, porque sabemos que nadie se salva solo y en cuestiones de fe, en cuestiones vocacionales, en cuestiones del testimonio cristiano, no existen las selfies. Nadie se toma una foto de su propia fe, nadie se mide la propia fe y nadie se puede guiar a sí mismo, sino es que el Espíritu Santo, por medio de la comunidad eclesial, nos ayuda también a poder caminar. Y es entonces que este webinar tiene como título Acompañamiento espiritual del docente de educación religiosa. Yo le he brindado por interno a las personas indicadas que están organizando este evento un material, un pequeño PDF en el cual tenemos las guías también para podernos orientar durante este tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro en el cual, como ustedes ya saben, entre nosotros docentes, trataremos de vivir a modo fraternal, en primer lugar, a la luz del Evangelio, las situaciones eclesiales que nos toca en este momento discutir, conversar, dialogar, etcétera. Y por eso he querido acompañar y titular este momento, en primer lugar, Acompañados para la compasión. Es decir, que los docentes vivan en primer lugar la experiencia del acompañamiento para poder acompañar a otros, para poder ser guías de otros. Porque sabemos que en la iglesia necesitamos siempre de la mano del otro para poder caminar. A los que viven aquí en el sur de nuestro Perú, tendrán muy presente la figura de la beata Ana de los Ángeles Monteagudo, monja dominica, que viviendo en el grandísimo y bello monasterio de Santa Catalina, es una mujer de escucha, una acompañante espiritual en su tiempo, siendo guía y consejera espiritual de gente de la alcurnia arequipeña, de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos de su tiempo. ¿Por qué? Porque se puso en primer lugar a generar un gran servicio de amor. ¿Y cuál es ese servicio de amor? La escucha y el acompañamiento. Acompañamiento que quizá no será decir muchas veces grandes palabras, pero sí el saber estar, el saber ser presencia de Jesús Maestro, el saber tener compasión de aquella persona que está abriendo su corazón, que está dándonos el evangelio de su vida para poder leerlo juntos. Y es entonces que tenemos que ir liberándonos también de algunos tabúes con respecto al acompañamiento espiritual y también de esa resistencia a dejarnos acompañar. Antiguamente, y hasta hace poco, y en algunas corrientes todavía de pensamiento y de fe dentro de nuestra iglesia, se prefiere hablar de dirección espiritual en cuanto hay una persona, normalmente sacerdote, que escuchándonos nos aconseja, nos dice por dónde es que tenemos que ir. La figura del acompañante espiritual es una figura mucho más amplia, es una figura, se podría decir ya en el lenguaje de la época, más sinodal, porque acompaña nuestro testimonio de fe, nuestro camino, camina junto con nosotros, no se queda desde un banco, desde una sede, desde una cátedra, sino que es capaz de caminar con nosotros, de callejear la fe con nosotros,
a la par de que la responsabilidad yo no la circunscribo a una sola persona, diciendo mi director espiritual me dijo esto, mi director espiritual me dijo que haga tal cosa, sino que involucra mi libertad, involucra mi responsabilidad en mi camino de fe. Entonces, por eso es más preciso hoy en día hablar de acompañamiento espiritual, y cuando se trata del docente de educación religiosa, nos abre a una arista bastante particular y bastante interesante, que nos lleva a la pregunta: nosotros, los docentes de educación religiosa, ¿tenemos un acompañante espiritual? ¿Vivimos la experiencia del acompañamiento en primera persona, siendo acompañados y no tanto acompañando a otros? Que seguramente en el acompañar a otros, muchos de nosotros somos expertos, porque en nuestras aulas, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, quizá colegas, etcétera, sabemos dar consejos, sabemos acompañar, escuchar, o nos ponemos en esa tarea de acompañar y escuchar. Sin embargo, el dejarnos acompañar, el dejarnos llevar de la mano por otros y caminar con otros, es una tarea que requiere de la virtud de la humildad, que requiere de la capacidad de asombro, que requiere de esas ganas de seguir aprendiendo en una formación permanente de nuestra vida personal, nuestro camino espiritual, de cara también al poder acompañar a otros. Porque siempre tenemos esta premisa: nosotros recibimos para dar, porque nadie da de lo que no tiene. Y es aquí que todo parte desde un seguimiento genuino, desde un seguimiento activo y dinámico al Señor Jesús. Al Señor Jesús al cual yo sigo como católico, como creyente. Ese seguimiento parte de una experiencia vital, de una experiencia personal, de una experiencia existencial con el Señor, que hace que a partir de allí mi vida tenga sentido y mi profesión, mi oficio, mi dedicación tenga sentido en Jesús, y que en Él se recapitulen todas las cosas, todas mis cosas. Y para esto yo he querido tomar como evangelio que ilumina nuestro encuentro el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 40. Los pasajes del Evangelio que hablan del acompañamiento espiritual son muchos. Uno de ellos, y prototípico también, es el pasaje de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. Pero seguramente ustedes lo habrán ya rezado, lo habrán meditado, y si no, lo pueden hacer en muchos momentos, porque es un pasaje evangélico bastante lindo, bastante cordial. Ahora vamos a tomar un episodio evangélico dentro de un contexto misionero de Jesús, dentro de una situación de urgencia por el anuncio del reino de Dios, que seguramente se emparenta con la situación que nosotros tenemos hoy en día dentro de nuestra labor como docentes. Estamos metidos en sociedades donde la vorágine, donde las diversas actividades, las situaciones políticas, sociales, etcétera, requieren urgencia en la acción, requieren que nos pongamos a trabajar de una vez, y con lo cual nuestro apostolado, nuestra profesión de docentes, nuestra vocación de docentes, y no solo de docentes, sino de docentes de educación religiosa, tiene un papel muy importante que es necesario cuidar. Y para esto el acompañamiento espiritual viene a ser pieza clave, por decir, uno de los momentos sagrados de nuestra vida y de nuestro camino docente, en los cuales nos encontramos con Jesús y nos ponemos a la escucha de Jesús. No sé si ven, tengo aquí
aquí detrás mío la figura de un ángel arcabucero, y si lo pudiéramos ver más de cerca, se trata de la figura de San Rafael Arcángel. San Rafael Arcángel, que tiene en su iconografía los pescados, que tiene en su iconografía también un bastón de peregrino. Es una figura hermosa el acompañamiento, porque si vamos al libro del Antiguo Testamento, al libro de Tobías, nos encontramos con Rafael acompañando a Tobías a buscar la cura para su padre, y de paso, de parte de Dios, le quita la maldición a Sara, la que será la mujer de Tobías. Es un precioso signo de acompañante espiritual, porque es capaz de detenerse, porque es capaz de caminar con el otro y de irlo iluminando y de ir juntos, porque de eso se trata la sinodalidad, el del poder caminar juntos. Entonces San Rafael nos va a acompañar en este momento, en este encuentro, y a la escucha también de la palabra del Señor. Del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron. Muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas, estamos ante un pasaje precioso tomado del Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio más cortito, el Evangelio más sintético, el Evangelio donde podemos ver unas actitudes de Jesús muy humanas, y a la par es un Evangelio muy condensado, que tiene para descubrir muchísimos elementos. Y a la par nos presenta a un Jesús apasionado por el reino de Dios y también recomendaciones para los discípulos. Es el Evangelio propiamente de los discípulos, de los que siempre estamos aprendiendo, de los que nos ponemos a aprender. Porque si es algo que sabemos todos nosotros, es que nunca, pero nunca dejamos de aprender, sobre todo los docentes. Nos acompañamos en este Evangelio, en este pasaje evangélico, porque está teñido de una premura misionera tremenda y fascinante. De hecho, si uno se pone a leer el Evangelio de San Marcos, salvo los momentos que se refieren a la pasión de Cristo, desde el inicio del Evangelio, desde el capítulo 1, hay una seguidilla de acontecimientos y de enseñanzas y de gestos de Jesús que pareciera que no tenemos respiro y que solamente están concatenadas con algunas preposiciones, con algunas palabras, algunos conectores, como el entonces y después, haciendo que pareciera que todo forma parte de una misma jornada misionera. Y es hermoso ver que Jesús no descansa, es precioso ver que Jesús está continuamente en actividad para poder anunciar algo que a él le suena y le sabe urgente: el reino de Dios. Nos inspiramos en este pasaje porque vemos la figura de los apóstoles. Apóstoles son los que acompañan, los que acompañan al maestro, son los que experimentan en carne propia y en primera persona las primicias del corazón del maestro. Vemos a los apóstoles que regresan después de una exitosa jornada misionera. Regresan contentos, se reúnen con Jesús y les cuentan todo lo que habían hecho y enseñado, obras y palabras. Momentos antes, pasajes antes del Evangelio, Jesús los había enviado con autoridad para enseñar, para curar, para liberar. Y es entonces que ellos regresan de una jornada exitosa. Esta jornada exitosa da pie a un encuentro. Y he aquí
que para el docente de educación religiosa como para el creyente, nosotros hemos de saber siempre que tenemos un punto de partida y un punto de llegada. Jesús de Nazaret. Él es nuestro punto de partida. Es decir, que Él es el que nos envía. Él es el que nos lanza hacia la misión. Ninguno va de misión por cuenta propia, sino es porque Jesús, de alguna manera, en su vida, en la existencia de cada uno, lo envía, lo llama, le da la posibilidad de anunciar, de ir a enseñar y de ir a curar, de ir a liberar al otro de diversas esclavitudes, de diversos males, de diversas heridas, ir a enseñarles el camino para sumarse al camino. El camino es el símbolo de los seguidores de Jesús. Desde siempre hemos sido los seguidores del camino. Ese camino que tiene como maestro, como norte, como persona misma a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces estamos ante un momento en el cual los apóstoles quieren descansar. Parece que se notan cansados, han hecho mucho, han trabajado de más y ahora quieren, dentro de la alegría, sentarse a descansar, reposar, tal vez redimensionar y ver qué es lo que ha sucedido, pero necesitan ese momento de corte. Ese momento de corte lo ofrece Jesús, lo ofrece el mismo Jesús, porque Él los invita a ir a un lugar aparte. Nosotros, como docentes, al terminar una clase o al querer comenzar a preparar una clase, etcétera, docente de educación religiosa que sabe que en primer lugar tiene que ser testigo de su fe hacia sus estudiantes, hacia su grupo de estudiantes, debe tener la necesidad siempre de ese lugar aparte, de ese lugar de respiro del espíritu, para poder reiniciar la vida, para poder encontrarse con ese Jesús que es su punto de partida y su punto de llegada. Sin eso no pasa nada. Sin eso no pasa nada. Y entonces, después de reunirse con Jesús, Jesús los invita al desierto. El desierto en la Biblia, el desierto es ese lugar donde Dios llama, donde se escucha la voz de Dios, porque no hay todas las voces distractoras que suelen haber en las ciudades, en los pueblos, etc. El desierto lo vive uno mismo dentro de su corazón, pero también en espacios físicos y también en espacios espirituales. Cuando uno da una pausa y dice, me voy con mi acompañante espiritual, tengo charla con mi acompañante, entonces está tomando ese momento de su jornada, de su vida, etcétera, para ir nuevamente al desierto, para que de la mano con el acompañante, que es otro creyente, otra creyente, comiencen ese camino de ir depurando las voces exteriores para ponerse a escuchar la voz del Espíritu, para ponerse a escuchar la voz de Dios, para ponerse a escuchar en medio de la realidad que le toca vivir. Y qué lindo que ese desierto ayuda a los apóstoles. Es el lugar preferido por Jesús. Es el lugar también de las tentaciones. Por eso es necesario que cuando yo me deje acompañar por alguien, librarme y pelear la tentación a la vez de pensar, en primer lugar, que ya lo tengo todo resuelto porque soy docente, porque soy religioso, porque soy sacerdote, porque tengo 20 años en la docencia, etcétera, porque siempre tenemos algo que aprender. Y capaz que una de las actitudes más negativas en torno al acompañamiento espiritual siendo docentes es en el sentir que ya nuestra tarea interior, espiritual, ya está terminada, porque tenemos un título, porque tenemos un cartón que acredita
nuestra profesionalidad, porque tenemos un contrato que dice que hemos pasado determinados exámenes para poder enseñar religión a los otros. Cosa falsa y una de las peores tentaciones. El desierto es el lugar para encontrarnos con las fieras, que suelen ser muchas veces nuestras emociones interiores, nuestros mismos problemas, los problemas de los nuestros, las dificultades que tenemos a la hora de enseñar, las alegrías, las satisfacciones que tenemos dentro de nuestra profesión, pero también las dificultades, pero también esa frustración que muchas veces nos acompaña ante un alumnado que quizá no le pone interés a la materia, ante un sistema educativo que desgraciadamente no es el mejor y nosotros lo reconocemos así, ante la situación de nuestro país que pone en jaque a la educación más de una vez y no solamente durante la pandemia, después y antes que ella. Ya hemos tenido momentos difíciles, los tenemos hoy en día. Todas esas son las fieras que aparecen en el desierto. Todas esas son aquellas cosas con las que nos encontramos a la hora de ponernos también en el espacio y en el desierto del acompañamiento espiritual. Pero gracias a Dios no estamos solos, sino que tenemos esa figura humana que hace las veces de hermano, que hace las veces también de canal del Espíritu Santo, por el cual el Espíritu Santo puede ayudarnos a darnos luces, no todas de una vez, capaz que pedagógicamente, de a poquitos, esas luces que nos van haciendo el camino, que nos van ayudando a poder transitar todo lo que tenemos que transitar. Y es ese desierto donde Dios aprovecha para hablarnos al corazón. Dice, ¿no? La palabra de Dios, Oseas, yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, porque allí se escucha la voz de Dios. El espacio, el acompañamiento espiritual, es un espacio sagrado, es un espacio de desierto donde tengo mayor probabilidad de escuchar la voz de Dios. Por eso, anímate si todavía no encuentras a tu acompañante espiritual. Después veremos algunos tips como para poder saber por dónde va la mano, cómo poder dejarnos acompañar o qué tipo de acompañante espiritual necesitamos también. Y pone la actividad, pone el pasaje bíblico al gentío, a la muchedumbre, reconociendo a los apóstoles y a Jesús. Y dice, muchos los reconocieron, es decir, no solamente reconocen a Jesús, sino que reconocen también a los apóstoles, porque ya los han visto en esa actividad misionera que los ha cautivado. Es decir, que ya saben que ha sido Jesús el que los ha enviado y también ellos han hecho cosas lindas, cosas buenas. Por eso los reconocen. Por eso van y acuden a ellos en masa. Y qué hermoso es nosotros también en nuestra tarea docente pasar haciendo el bien de tal manera, no que nos reconozcan con lauros, ni con premios, ni con gratificaciones, que esas no valen nada a la hora de estar ante Dios y decirle, esto amé, esto hice por amor a ti. Los títulos no sirven de nada, los reconocimientos no sirven de nada. Se habla un reconocimiento del corazón, de la memoria agradecida de aquellos que saben de que tú, al ser docente de educación religiosa, algo bueno has hecho por ellos. Qué hermoso es poder encontrarnos con esto, porque en nuestro camino de ir buscando acompañamiento espiritual, de ir encontrándonos con aquella voz de Dios que nos habla en el desierto, etcétera, también van a salir al encuentro aquellas personas que nos necesitan. No tenemos mucho tiempo para ensimismarnos, no tenemos mucho tiempo para recluirnos capaz en un monasterio, en un convento, en varios días de descanso bajo el cielo azul de nuestra sierra peruana. No tenemos todo ese tiempo, porque salen al encuentro las diversas actividades, todo aquello que nos necesita, que requiere de nuestra presencia. Pero para eso es necesaria la vida espiritual, para eso es necesaria la vida interior.
Y para eso es necesario también estar atentos a aquellos que nos reconocen, a aquellos ante los cuales nos convertimos nosotros en referentes de fe, en referentes de vida, en referentes de comportamiento. Es triste, por otro lado, cuando sucede que hay profesores de educación religiosa que son o somos tomados para la burla, que somos tomados como los, entre comillas, los buenitos, los que solamente están para prestarnos para el pasaje o para prestarnos un sol, etcétera, y todo eso. O simplemente están para que sea la hora libre de nuestra planilla, del horario semanal de educación religiosa en el colegio. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos de hacer valer no el título que tenemos, sino el encargo que nos encomienda la iglesia y que nos encomienda la institución educativa de poder facilitar la educación religiosa de los nuestros? Educación religiosa que no se mide por lo sagrado, por nuestra relación con lo sagrado solamente, sino que se mide también por el cristianizar la educación, cristianizar las actitudes de nuestros estudiantes, evangelizar la vida de aquellos que ocupan las aulas, tanto de nuestros estudiantes como también, ¿por qué no?, de la plana docente, de la plana directiva de los colegios donde nos encontramos. Nosotros tenemos esa tarea de ser referentes de la fe, referentes también de lo moral. Y esto es algo mucho más grave, y esto es algo mucho más cuidadoso, ante lo cual no estamos exentos de caídas, no estamos exentos también de equivocaciones. Pero lo interesante es saber también ser reflejo de la misericordia de Dios en medio de la institución religiosa y en medio de una pequeña sociedad como lo es un aula de estudio. Seguimos entonces, y es entonces con que nos encontramos con la mirada de Jesús. Cuando muchos lo reconocen, cuando la muchedumbre acude a Jesús y a sus apóstoles, nos encontramos con la mirada de Jesús. Esa mirada que es una mirada pastoral, es una mirada de maestro, nada más linda que la devoción de Jesús maestro. Esa devoción de Jesús maestro, Jesús docente en la iglesia, que enseña, ¿pero qué enseña? Enseña el amor, enseña el reino de Dios, enseña la buena noticia. Y esta mirada es una mirada amplia, amplísima. No es una mirada a la particularidad solamente, ante una situación, ante una minoría, sino que es una mirada de un horizonte amplio. La mirada de Jesús como buen pastor. Una mirada de horizonte amplio que después se va deteniendo en cada particularidad. El acompañante espiritual debe tener esta mirada amplia en primer lugar. Por eso un tip para poder reconocer a un buen acompañante espiritual es esa mirada amplia, esa capacidad de poder desplegar la vista de una manera prudente, de una manera que trate de abarcar todas las aristas posibles, necesarias para el trabajo espiritual de la persona, para nuestro propio trabajo espiritual. La mirada de Jesús, la mirada del acompañante espiritual, tiene que ser también la mirada del docente. No sé, en los colegios de ahora, ¿no? Yo estudié la primaria en los años 90 y terminé en el 2003 la secundaria, pero en muchos lugares se mantenía todavía un cierto desnivel en el aula educativa, un cierto desnivel en el cual el profesor estaba un poquito más arriba con su pupitre y después abajo estaban los alumnos. Esto tenía alguna utilidad en su tiempo, pero también proveía al docente de una mirada más panorámica de la situación y de cómo se encontraba su pequeño auditorio. Y así el profesor podía también hacer un zoom en cada situación, en lo que pasaba entre los estudiantes. Hoy no sé cómo sea un aula en nuestro Perú, pero lo que sí se puede saber
lo que sí se puede saber es esa necesidad de mirar ampliamente las realidades. Por eso, yo me busco un acompañante espiritual que tenga mirada amplia y que me enseñe a mí también a tener la mirada amplia y a no detenerme solamente en una realidad al punto de enfocarme solo en ella y de ideologizarme también en esta mirada. Y en eso también va la mirada de la educación religiosa. Yo creo que en un encuentro anterior que tuve con los chicos aquí en la ONDEC, les decía de cómo era visto el curso de religión en los tiempos en los que yo estudiaba, ¿no? Era como el curso donde uno se ponía a hacer cantitos de catequesis, donde uno se ponía a pintar, donde tenías buena nota si tenías tu cuaderno visión panorámica para que no copien al dar el examen. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, también, ¿no? También. Y el curso de religión se convertía en ese curso que tú tenías 20 porque te sellaban porque habías ido a misa o porque tenías tu cuaderno bonito, arregladito, que seguramente tu mamá o tu papá o tu hermana te ayudaba el día anterior para hacerlo y para tener buena nota. Y propiamente el curso de educación religiosa no es eso. El curso de educación religiosa tampoco se circunscribe a una visión reducida de lo sagrado, a una visión reducida de Dios, sino a esa capacidad que tiene el docente de ser testigo de su fe y poner el bichito por ahí, por así decirlo, de propiciar el encuentro entre el estudiante y Dios. Y para propiciar ese encuentro necesitará tener esa vista panorámica que le permita meterse en diversos momentos de su educación, en lo ético, en la cuestión altruista, en la cuestión de los valores, etcétera, de muchas maneras, y poder de tal modo, reunir todas las vivencias que se suceden en el aula y transformarlas también en espacio de salvación, en espacio evangelizar. Y para eso es necesaria la mirada amplia del acompañante, la mirada amplia del docente, para, al fin y al cabo, hablar de todo cristianamente. Ese hablar de todo cristianamente nos debe ayudar a nosotros a ampliar nuestra mirada también de lo que enseñamos en religión, que se circunscribe obviamente a la currícula, que se circunscribe obviamente a un programa, ¿no? A un programa educativo avalado por el Ministerio de Educación, avalado por las distintas organizaciones, avalado también obviamente por la Iglesia en su jerarquía, pero también implica el tener esa creatividad, esa fidelidad creativa del docente que sea capaz de allí, en el aula o fuera del aula, perteneciendo todavía al campo de la docencia en educación religiosa, el poder llevar a la práctica aquello que se enseña, sobre todo en cuestiones de amor al prójimo, en cuestiones de vinculación de la iglesia con la sociedad, en cuestiones de ecumenismo, en cuestiones de aprender a ser cristianos, creyentes, católicos, dentro de una sociedad. Y por eso el Papa Francisco nos ha ampliado el panorama y hoy nos habla de cuidado de la casa común en conjunto con toda la humanidad, con todos los hombres y mujeres de bien. Nos habla de la fraternidad universal y de la amistad social, incluso con aquellos que no creen en Cristo, incluso con aquellos que no creen siquiera en Dios, explícitamente hablando. El docente de educación religiosa debe tener esa mirada amplia, pero para tener esa mirada amplia es necesario dejarse iluminar, es necesario dejarse conducir también por el Espíritu Santo, muchas veces presente en la figura del acompañante espiritual. Y finalmente Jesús se pone a enseñar. Jesús se pone a enseñar
Y obviamente no deja solos a sus apóstoles en el desierto, sino que los llama, los vincula. Jesús siempre está involucrando gente en su misión. Por eso vamos a encontrarnos con que Jesús se pone a enseñar y a pasar largo rato con esa muchedumbre que lo siguió. Después vendrá de ese pasaje, el pasaje de la multiplicación de los panes. Pero aquí nos encontramos con un Jesús que no descansa, con un Jesús con una actitud pastoral y docente que no tiene tregua, porque la urgencia misionera se lo impide. La urgencia misionera, el anhelo de que a todos llegue la buena noticia, es más urgente incluso que su propio descanso. Y ahí ves reflejada quizá tus horas de preparación de tu clase, ves reflejada quizá esa dedicación que le das a tus alumnos, inclusive fuera de los horarios del curso de religión. Cuando se te acercan tus alumnos porque saben que eres el profe de religión, la profe de religión, y capaz te piden un consejo, y capaz te piden una palabrita de aliento, o capaz te piden también que reces por alguna situación familiar. Y aquí vemos a este Jesús que se pone a enseñar con su auditorio incontable. Escucha hacia ese auditorio, se pone a ver sus necesidades, ve que están como ovejas sin pastor y Jesús no tiene otra cosa que quedarse con ellos, que ser presencia. Y es entonces que el docente, al aprender de Jesús, al dejarse guiar, cautivar por Jesús, también se pone en el papel de enseñar una y otra vez. A veces no tendrás tiempo de tener una jornada de 8 días de ejercicios espirituales, que sería lo óptimo. No tendrás las posibilidades de irte unos días, no sé, a algún lugar, algún monasterio para poder reiniciarte. Pero sí tendrás esos momentos de oración, esos momentos de encuentro con Jesús en la capilla del Santísimo, en un encuentro que hagas con otros profesores de religión, en el ponerte a abrir tu Biblia y también ponerte a escuchar la voz de Dios. Y en dedicarle esa media hora, esos 40 minutos, esa hora a tu acompañante espiritual, también para poner las cosas en orden. Porque cuando nosotros aprendemos a verbalizar todo aquello que nos pasa en el corazón, estamos consiguiendo una mina de oro. Esa verbalización ya es un momento sanante para nosotros. Ya es esa ocasión para nosotros ir curando nuestras propias heridas, nuestras propias frustraciones, aquello que nos pasa, aquello que nos acontece. Nosotros nos ponemos a enseñar con Jesús, porque seguramente más de un documento discute hoy el sentido de la educación religiosa en los colegios, asunto que hemos tratado líneas atrás. Sin embargo, es preciso, junto a los recursos docentes que se van generando, plantear y replantear cómo enseñamos, cómo educamos a los estudiantes en materia de religión, para poder acompañar a los otros, para poder enseñar a los otros, es necesario también dejarnos enseñar, aprender. Y qué lindo también en clave de la sinodalidad, aunque es una palabrita difícil y ya bastante usada, ojalá que la vivamos más que la digamos. En clave de la sinodalidad, nosotros tenemos que aprender a cómo transmitir a los demás la capacidad de escucha. Capaz que hoy en día lo que necesita el ser humano también para caminar en sinodalidad, para caminar en comunión, para no sentirnos ni vernos como extraños los unos con los otros, sea también el aprender a escuchar. Un buen cursito de acompañamiento espiritual, una buena lectura de acompañamiento espiritual sobre acompañamiento espiritual, nos ayudará también a nosotros, tomando y teniendo la experiencia de acompañamiento espiritual, a que también nuestras clases de religión sean eso. Cómo acompañar, cómo escuchar a tus amigos, cómo escuchar a tus amigas. Hoy en día, nosotros sabemos, porque también hemos sido estudiantes, los típicos consejos que nos dábamos entre estudiantes, entre compañeros.
compañeros de curso, amigos, ¿no? Cuando, no sé, cuando pasaba una cuestión difícil en la familia, porque esos 5, 11 años que estamos en un colegio, nos convertimos en hermanos, nos convertimos en familia. Esos consejos que pedíamos, no sé, en las experiencias de enamoramiento, en, uy, ¿cómo me declaro? Oye, en mi casa mi mamá me pega, oye, estoy pasando por esta situación familiar. La pedida de consejos y la pedida de escucha, aunque no lo creamos, es más común de lo que pensamos en nuestras aulas. Es más común de lo que pensamos entre nuestros alumnos. Y entonces no será también que como agentes de fe, como testigos de fe, en tiempos en los que la Iglesia plantea muy seriamente la cuestión del acompañamiento, poder también ayudar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a que se adiestren en el arte del acompañar, preguntas y cosas que dejan picando. Pautas para dejarnos acompañar, para buscar un buen acompañante espiritual. Santa Teresa decía que si tuviera entre un santo y un sabio para elegir como acompañante espiritual, ella elegía al sabio. El santo ha llegado al camino y a veces no sabe cómo llega o cómo llegó. El sabio sabe el camino, aunque todavía no le esté transitando, aunque lo haya transitado y se haya perdido a la mitad del camino, pero sabe cómo llegar. Y entonces una clave así, libre. Después un acompañante espiritual, y es como para saber en quién confiar, no se ofrece, ¿sí? No se ofrece, y eso también a lo largo de mi vida religiosa lo he visto. Un buen acompañante espiritual no se ofrece. Otros, en cambio, los que van tirando ofertas o la tarjetita para decir, soy acompañante espiritual, te quiero acompañar, etcétera, hay que sospechar un poco. Y eso sí lo digo como opinión personal. Pautas para dejarnos acompañar. En primer lugar, es el Espíritu Santo el que actúa. El acompañante es solo un intermediario. Tú eres responsable de tu vida espiritual. La decisión que yo tome, pertenece al plano de mi responsabilidad. Sea varón o mujer, el acompañante que busque ha de tener la propia experiencia de un camino espiritual recorrido. Por eso también uno busca gente de experiencia en su pastoral, gente que esté ejerciendo el apostolado, gente que esté ejerciendo la docencia religiosa o que la haya ejercido. La experiencia ayuda mucho, en este caso sí, y es muy necesaria. La confianza progresiva será clave para dejarse curar, recibir y hospedar. ¿Por quién? ¿Por el acompañante? No, por Jesús. La realidad docente ha de ser, sin excepción, materia de mi trabajo espiritual. Lo que yo vivo en el aula de clase es materia de mi trabajo espiritual también. Nadie da de lo que no tiene. La búsqueda espiritual en nuestros estudiantes existe, aunque posiblemente o no lo reconozcan o lo busquen por otro camino o no lo expresen. Poner nuestra labor docente a la luz del acompañamiento espiritual, no para tener la mejor de las clases o para tener una clase óptima, sino para servir mejor al modo de Jesús Maestro. Acompañante es el término más adecuado y sinodal para la vida espiritual de nuestro tiempo. Repetimos, la responsabilidad es nuestra. No hay mejor herramienta para el acompañamiento espiritual que el cuidado de la virtud de la humildad. Pobreza, apertura al don de Dios, asombro. Es ponernos de alumnos en la escuela del Maestro Divino. Así que bueno, algunas pautas más las he dejado en ese documento que les han compartido. Y ha sido un gusto compartir con ustedes también. Y no sé si hay momento también para algunas preguntas, para compartir algo, para escucharlos. Muchísimas gracias, Padre José Miguel, por invitarnos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de maestros de educación religiosa. Ante todo, hacernos acompañar, tener
relación con Jesús en la oración y para luego acompañar a los estudiantes en lo humano, en lo espiritual y vocacional de los estudiantes, donde cada uno de ellos puede decidir o asumir de manera responsable y con claridad su proyecto personal de vida y su experiencia de fe. El tiempo nos apremia. Muchísimas gracias, Padre. No tenemos tantas preguntas en el chat, pero sí apreciaciones y comentarios y por ahí. Le agradecemos por este momento y por haber compartido con nosotros esta experiencia que no solo es una experiencia de trabajo, sino experiencia de Dios, y nos anima pues a seguir también nosotros, a hacer esta experiencia para poder acompañar a los estudiantes. Y desde nuestra experiencia, esto es lo que ha subrayado mucho. Muchísimas gracias, Padre José Miguel. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias a todos los chicos y chicas de la ONDEC. Un saludo muy especial, especialmente para el sur de nuestro país, que supe que estaba medio temblando por ahí, así que vamos a rezarle al Señor de los Milagros también para que nos cuide y bueno, para que siga cuidando nuestra patria y que caminemos juntos también como sociedad para salir adelante dentro de tantas situaciones dolorosas que nos toca vivir. Acá yo tengo una galleta margarita que me trajeron de Perú hace pocos días, así que a la salud de ustedes, que tengan felices fiestas patrias, y una galleta, como me enseñaron en mi país también, se comparte con la gente que uno quiere, con los amigos. El acompañamiento espiritual es así. Uno comparte lo del corazón, lo que uno ve cuando hay confianza, cuando hay afabilidad, cuando hay también alegría y testimonio de fe. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Me despido encomendándolos a San Rafael Arcángel. San Rafael Arcángel, también un gran acompañante, un signo también del acompañamiento. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios a través de Jesús, el Divino Maestro, los acompañe siempre. Que ese Maestro Divino los haga siempre sal y luz para llevar consuelo a todos. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe y los bendiga. Muchos Amén. éxitos y bendiciones. Gracias, Padre. Chao, chao. Adiós. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes, directores, coordinadores y docentes que nos han acompañado por el Facebook y por el Zoom. También agradecemos al equipo técnico y también a los colegas de todas las ODEC, que en el Zoom nos ha acompañado ODEC Carabelí. Y así en el Facebook tenemos las ODEC que nos han venido acompañando: Ayaviri, Puno, Carabilí, Chuquibamba, Huaraz, Puquio, Ayacucho, Chiclayo, Chincha, Andahuaylas, Chuquibambilla, Parma, Yanahuanca, Piura, Castrovirreyna y todas las ODEs que no he mencionado y nos han acompañado en este evento. Muchísimas gracias y agradecemos a todos, a cada uno de ustedes que no los he mencionado, a todos los profesores, coordinadores, y que tengan pues una buena noche. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias. Van a disculpar, estoy con la cámara cerrada porque tengo problemas de conexión. Muchas gracias. Gracias, hermanita. De él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más.